Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos entonces en diciembre, Navidad. Y existen, si ustedes se dan cuenta, distintas celebraciones que el pueblo cristiano tiene, pero que el mundo no las considera, no les interesa. La Navidad es el único festivo cristiano que también celebra el mundo, ¿cierto? Y aunque a nosotros nos parezca extraño, genera incomodidad en ambos lados, ¿cierto? En ambos lados. Para el mundo cristiano no nos gusta, no le gusta que el mundo como que esconde el significado de la Navidad e introduce otros personajes totalmente ficticios en un afán simplemente de consumir. Incluso le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque a todos nos enseña que en la Navidad, en diciembre, ¿quién llega? Para Chile, el viejito Pascuero, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras tradiciones, o Papá Noel, como le dicen en otro lado. Y si ustedes van a ver la publicidad del mundo, ¿cierto? Nos colocan un pino, que el pino no tenía nada que ver con la tradición judía, no tenía nada que ver con la tradición judía, y ahí en todas nuestras casas hay arbolitos de Navidad. Cuando pequeños eran reales, se cortaban, los vendían, ricolor, y después ya hoy día estamos con árboles artificiales, y donde los chinos nos han llenado todos lados de árboles por todas partes, ¿cierto? Sí. Y el mundo, a su vez, trata de esconder al niño, ¿cierto?, que trae la paz, y no le gusta. Con América nos dimos cuenta que no teníamos un pesebre, y créanme que costó encontrar un pesebre, extrañamente, pero sí habían imágenes del viejito, de Renito, de Buda, de lo que ustedes quisieran, sobraban, pero pesebres habían muy pocos, ¿ya? Y es muy probable que en la medida que el tiempo vaya pasando, el verdadero sentido de la Navidad va a quedar más escondido, ¿cierto? Va más escondido. Pero para nosotros también es un tiempo de recordar el verdadero sentido y las cosas que significan para nosotros. El primer versículo que los invito a buscar está en Isaías 9. Isaías 9, versículos 2, 5 y 7. Ya. Ahí vamos a tener nuestra primera referencia bíblica, donde este profeta, llamado de los profetas mayores, ¿cierto?, hace sus profecías, y empieza ahí, está subtitulado El reinado universal de Jehová, el juicio de Dios, y habla en el capítulo 9, nacimiento y reinado del Mesías. Entonces dice, por un lado, más, leo el versículo 1, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que ligeramente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 5 al 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cierto? Uno dice, oye, pero el nombre para nosotros a veces es Juno. Pero todavía quedan personas que le colocan a las personas Roberto, Mauricio, Andrés, ¿cierto? Bueno, acá su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. Entonces, cualquier judío medianamente ruido sabía que estaba profetizado que un niño iba a nacer y ese niño, ¿cierto?, iba a ser algo muy, muy especial. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que el primer concepto que nosotros vamos a rescatar es luz. Luz. ¿Qué es lo que más colocamos en nuestras casas en esta época? Las lucecitas. Ciertas personas, yo conozco a una, habitualmente pide más luz. Por acá, y nosotros nos damos cuenta que en Navidad, ¿por qué? Porque aparte que al arbolito que le colocamos, hartas luces y empezamos a colocar luces por fuera, y hay gente que ya sale a la calle y le coloca más luces y hay competencia, y ustedes van a ver noticias que hay gente que le coloca las casas, casi las prende. El único que está más feliz con eso, ¿quién es? La empresa que vende luz porque consumen harto. Pero efectivamente la Navidad está asociada con luz, adornada en todas partes, ¿cierto? Y fíjense que es muy simbólico, ¿cierto? Cuando dice ahí, el pueblo que estaba en tinieblas dio gran luz. ¿Y qué pasa? Vean ustedes el ejemplo, cuando llegamos de noche a nuestras casas. ¿Qué es lo que primero hacemos? Vamos a ir al interruptor, no nos preguntamos cómo, pero estamos acostumbrados a que enciendo el interruptor, ¡fum!, y hay luz y se ilumina, y recién ahí yo puedo empezar a realizar mis cosas, ¿cierto? Pero algunos tienen la particularidad que se pueden mover en la casa a oscuras, porque saben muy bien, su mente está entrenada para saber muy bien dónde está algo. Pero hay personas que si está oscuro, ¿qué es lo que les va a pasar? Van a tropiezar con algo. ¿Y qué es lo que hacen cuando tú tropiezas? Hay dolor. Y ahí está el significado. En este mundo, ¿qué es lo que hay? Oscuridad y hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad, tú no encuentras un buen camino. Cuando hay tinieblas y oscuridad, tú te vas a chocar, vas a golpearte, te va a doler, te vas a sufrir. Fíjense que en el sentido bíblico, oscuridad se refiere al mal y se refiere a la ignorancia. Si ustedes lo ven, en este mundo, efectivamente, el mal campea. En muchas partes predomina. Y son grandes esfuerzos que hacen los gobiernos, tratan de reducirlo, pero el mal sigue presente. Hay personas que se levantan todos los días pensando qué es lo que voy a hacer, sin saber o sabiendo que eso le va a causar mal a otras personas. No les interesa. Y la ignorancia efectivamente domina, porque mucha gente, y ahí sabemos que el peor ignorante es el que no sabe que es ignorante y realiza cosas que son a veces aberrantes, horribles, porque él piensa que está en lo correcto. Y sin embargo, Jesús es luz, ¿cierto? Y fíjense lo interesante, si ustedes se van conmigo ahora al Evangelio de Juan,
capítulo 1, y Juan empieza a presentar a Jesús y dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es luz. Juan 1, 4. ¿Cierto? Para que no digan que lo digo yo. Juan 1, 4, entonces nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. ¿Cierto? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces todos esos versículos insisten, reiteran que Jesús es luz. ¿Y la luz para qué le sirve? Para, tú dices, iluminar mi camino, para saber a dónde voy, para dirigir mi camino. La oscuridad, la tiniebla, solamente trae angustia, dolor, incertidumbre. La luz te trae seguridad. Tú puedes hacer el contraste, ¿cierto? Tú puedes hacer el contraste entre luz, lo que significa, oscuridad, lo que implica. Ahora, Jesús mismo resalta este hecho. Si ustedes se van al mismo Evangelio de Juan. Ahora, Juan 8, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Ya? ¿Quién sigue? ¿Qué dice? No anda a las tinieblas, sino que tendrá la luz. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Soy la luz del ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces mucha gente, pensémoslo hoy en día que nuestros chiquillos dieron la prueba de aptitud para la enseñanza superior, conocida como PAES, que son como 240.000 o 290.000, no me acuerdo cuál número es. Tienen que tomar con 17, 18 años una decisión que les va a repercutir en los restos de la vida. Y muchos están angustiados porque no saben si la decisión que van a tomar es la correcta. Es impresionante, ¿cierto? Bueno, muchas veces un chico cristiano, el Señor le ha dicho para dónde va su vida y dan la prueba extremadamente tranquilo y saben lo que van a decidir. Pero en general, mucha gente a veces te dice una frase, no sé qué hacer, hay un problema y no sé qué vamos a hacer, no sé qué voy a hacer. Pero usted va a la iglesia, usted podría hacerme un favor, dígame, ustedes podrían orar por esta situación que yo tengo. Bueno, tú podrías preguntar, ¿y por qué no ora usted mismo? No, es que Dios a mí no me conoce, no me escucha, pero a usted sí. O sea, ellos ya están viendo que hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿cierto? Y claro, nosotros no tenemos las respuestas exactas para todos, pero sí tenemos la posibilidad de orar a nuestro Padre, de acercarnos libremente ¿a dónde? Al trono de gracia y pedir, Señor, ¿qué es lo que debo yo realizar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se acuerdan que, con el permiso del hermano Celso, hace un par de semanas él dijo que tenía la posibilidad, le estaban diciendo, postúlese al sindicato, y a lo mejor el hermano pensó que iba a ser sindicalista, iba a ser el presidente del sindicato, pero él se lo entregó al Señor y le pregunté recién ahora, ¿y salió electo? No salí electo. Después de que muchos le dijeron, voy a orar por ti,
no fue tan real y no salió electo, pero está tranquilo porque yo le dije, Señor, si es tu voluntad, será. Y si no, tranquilo. Y se quedó tranquilo. Y muchas veces nosotros nos ocurre lo mismo, tenemos que tomar una decisión, se la entregamos al Señor y tú dices, si es del Señor, se va a dar. Y si no, no se va a dar. Entonces ahí tenemos una diferencia. Nuestra vida está siendo guiada por ¿quién? Por el Señor de la luz, que nos ilumina y que nos saca de la oscuridad. Y ahí se comprueba entonces lo que dice Isaías, que las tinieblas iban a desaparecer porque el niño, ¿cierto?, nos iba a iluminar. ¿Ya? Pero tampoco nos vamos al otro extremo de ser los Illuminati, ¿no es cierto?, de pensar en esta fábula que existe hoy día, los Illuminatis. ¿Ya? Entonces, en Jesús no es así. Entonces, la Navidad nos permite recordar que la luz es Jesús y Jesús es salvación al mundo. Y nosotros cantamos un himno que dice, al mundo paz nació Jesús. Es bonito, ¿no es cierto? Pero claro, el mundo esconde este concepto de que Jesús es la luz, de que Jesús nos recalca y que vamos a ser guiados, dirigidos por Jesús. Segundo, ¿cómo comienzan muchos cuentos? ¿Y cómo comienzan muchos cuentos? Había una vez, ¿cierto? Había una vez, En cierto país. ¿cierto? ¿Quién ha visto la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias, cuando empieza, ¿cierto?, en unas letras amarillas, bien, de la época de los 80, y te empieza a contar, taratatán, pero cuando el evangelista Mateo te presenta a Jesús, no comienza con eso que podría ser algo clásico. Había una vez, sino que ¿cómo comienza Mateo? Como un hecho. Con una genealogía. Y bien lo que dice ahí este joven. Libro de la genealogía de Jesucristo. Exacto. Él parte con una genealogía, ¿cierto? Lo que él está diciendo es, Jesucristo es real. Jesucristo es real y estos son sus antepasados. Su línea sanguínea. No está diciendo una vez apareció un hombre, no, él está diciendo Y aquí llegó. en tal época vivió esta persona y él tuvo un hijo y él tuvo un hijo, hijo, y de aquí desciende este hombre llamado Jesús. Entonces, Admirable consejero. es muy importante, Jesús es real. Si Jesús hubiese nacido en los años 1800 de nuestra era, claro, ya habrían cámaras y uno podría decir, oye, aquí hay una fotografía, aquí hay un video, ¿cierto? Y nosotros lo damos por hecho. Y fíjense que mucha gente da por hecho que existió un general cartaginés que se llamaba Aníbal, nombre educado. No hay ninguna foto, simplemente lo que es lo que hay de testimonio. Existió un hombre llamado Julio César. Solamente hay retratos y ciertas esculturas. Y nadie pone en duda que Julio César existió, nadie pone en duda que Aníbal existió, nadie pone en duda, pero ¿por qué ponen en duda que Jesús existió si hay varias referencias a él? Libros completos que narran su vida. Ahí se dan cuenta ustedes que hay una pequeña discriminación, ¿ya? Entonces, lo que Mateo hace cuando comienza, él los está invitando a reconocer un hecho que efectivamente ocurrió y que nosotros vamos a tener que, como seres humanos, tener una respuesta ante él. ¿Cierto? Y fíjense, en el griego, el término ángel se ocupa como para decir mensajeros. Y en los mensajeros se empiezan a decir, hay una noticia de gran gozo. Hay una noticia de gran gozo. Y la noticia dice, esto es lo que Dios ha
hecho. Esto es lo que Dios ha hecho. El nacimiento del niño es una buena noticia. Sí, señor. No es un anuncio que dice, sálvate a ti mismo, ¿cierto? Sálvate a ti mismo, sino que el anuncio es, Dios ha venido a este mundo, Dios ha venido a salvarte. Las semanas, clases pasadas, ¿cierto? Estudiábamos que el mundo cristiano espera la segunda. Venida del Señor. Por lo tanto, si esperamos la segunda, hubo una Primero. primera. ¿Y cuál fue la primera venida de Cristo? Nacimiento. El nacimiento de Cristo. Y si ustedes se fijan, este nacimiento fue profetizado ¿cuánto tiempo atrás? 1000 años. 50 años atrás. No, ¿Fue 2000 cierto? No, una gran cantidad de años atrás. Dios dijo, yo voy a venir a este mundo, y esa profecía efectivamente se cumplió. Y después tenemos una profecía que nos dice Jesús va a volver a este mundo y Dios la va a cumplir. Vámonos por favor ahora a Lucas. Vámonos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 30 y 33. Ya. ¿Qué dice el capítulo 1 de Lucas? Capítulo 1 de Lucas, versículos 30 y 33. Entonces, el mensajero, América llegaron niños. Entonces, el mensajero, que es el ángel, Sí. le dijo, María. Y ahí está una expresión que el Señor Jesús utilizó muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuál era? No temas, no tengan temor. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre para nosotros Jesús, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que se pronuncia de otra manera, en otros lados le dicen, pero es, ¿cierto? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow, y ahí se produce, ¿no es cierto?, un mensaje muy fuerte. Bueno, después viene la preocupación de María. Recuerden ustedes que en la tradición judía no es como nosotros acá, que las personas se casan, el día viernes van al registro civil, firman el documento y al otro día hacen una ceremonia por la iglesia. No, en esa época era diferente, sino que los padres se ponían de acuerdo y decían, vamos a casar a nuestros hijos. Se hacía una ceremonia y desde ese minuto hasta que se producía la boda, efectivamente pasaba un año. Entonces, en otras palabras, durante un año era como que ella era tu esposa, pero no vivías con ella. Entonces, después, cuando iba a hacer la fiesta, la novia esperaba en un lugar y el novio venía. Y ahí ustedes van a poder entender la parábola de las 10 vírgenes, van a poder entender el concepto cuando dice que la iglesia está esperando al novio. ¿Por qué? Porque era parte de la tradición judía de que el novio venía a un tiempo después. Entonces, María estaba desposada con Jesús, o sea, ya habían llegado al acuerdo, estaban en ese lapso, y en ese lapso se le dice, tú vas a estar embarazada. Entonces, claro, efectivamente, ¿Qué voy a hacer? José pensó, chuta, esto va a ser complicado. Y ella también. Claro, ¿por qué? Porque van a pensar que no respetamos los ritos, las tradiciones, pero bueno, Dios obró en eso. ¿Ya? Y después, si ustedes se van ahora a Lucas 2, del 8 al 11,
sé si se alcanza a ver ahí, Lucas 2, el 8 al 11 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, un mensajero, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Nuevamente el concepto de temor, porque tiene que haber sido algo realmente impresionante. Pero el ángel les dijo, no temáis, nuevamente, porque he aquí os doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, nosotros podemos decir que aquí, en esos dos versículos, ahí tenemos está el mensaje, ¿cierto? Está el mensaje. Entonces, la Navidad es solamente el comienzo de la historia de cómo Dios viene a salvarnos a nosotros. Como decía recién, aquí no es un sálvate a ti mismo, sálvate como puedas. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios es santo y nosotros somos imperfectos. Todos cometemos errores y de repente pecamos, a veces nos damos cuenta, nos podemos arrepentir, ¿cierto? O si no, alguien nos dice, oye, te equivocaste. Pero por nuestros pecados no podríamos llegar por nuestros propios medios ante la presencia de Dios y decirle, aquí estoy Dios, soy perfecto, estoy acepto. Dios dice, ninguno cumple mis estándares. Y es tan grande el amor de Dios que Dios decide, si ustedes no pueden venir, yo voy a ir. Y el mensaje lo dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, la Navidad nos recuerda, así comienza la historia. Probablemente Satanás no entendía nada por qué viene a la tierra, ¿cierto? Y ya desde el principio él trató de eliminarlo y ocupó, ¿no es cierto?, las autoridades y se va a cometer ahí un tremendo horror, infanticidio, ¿no es cierto? Decide matarlo, pero ahí Dios obra y ellos se van a otro lugar. Y este Jesús, perfecto, pero que cuando nace es como cualquier niño, totalmente dependiente, indefenso, va a comenzar una vida realmente impresionante, que va a terminar ¿dónde? En la cruz, aceptando, ¿cierto?, lo que su Padre es, la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para salvarme a mí, para salvarte a ti. No es que Jesús dijo, yo vengo a subir solamente por algunos, vengo a hacerlo por todos, por toda la humanidad. Y fíjense que ese argumento lo ocupan algunos que hablan acerca de la famosa predestinación. Porque si solamente Dios hubiera dicho, mira, estos 50 se van a salvar y estos otros 100 no, entonces Jesús habría venido a morir ¿por quiénes? Por unos pocos. Y la palabra nos dice, Dios vino a morir por todos. Y dice, todos estamos incluidos nosotros. Es decir, todos tienen la oferta disponible, pero no todos la aceptan. ¿Ya? Muy bien, entonces la Navidad nos recuerda que Jesús es la salvación del mundo, que Jesús es la luz, Jesús es real y nos recuerda el mensaje. Este es el comienzo del plan de Dios para salvarnos otros nosotros. ¿Ya? Ahora, vámonos a ver otro versículo, Mateo 1. Vamos a insistir en este concepto. 10. Vamos a Mateo número 1.
Mateo 1, 18 al 23. ¿De cuál dije? 18 al 23 ya. Sí. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, ¿se acuerdan que les dije yo la tradición? Habían ya llegado al acuerdo, antes que se juntasen, o sea, no tenían vida en común, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿cierto? Me arranco, cosa que hoy día nosotros vemos, lamentablemente, hay muchos hombres que, como se dice, van a comprar cigarros y no vuelven, ¿no es cierto? Entonces todos dicen, no, fue a comprar cigarros el papá y nunca más volvió. Y pensando él en esto, pensaba José, ¿qué hago? He aquí un ángel del Señor la en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Tremenda noticia, ¿cierto? Tremenda noticia. Los que hemos sido padres, ¿no es cierto? Cuando nos dicen, generalmente nuestras esposas, vamos a ser papá, uno se queda asombrado, pensando muchas cosas. ¿Ya? Claro, ¿cómo no? Yo todavía me acuerdo cuando nació mi segundo hijo, yo dije, sentí el peso de tanta responsabilidad, me tomó, yo siempre digo, me tocó como 2 meses asumir que iba a ser padre nuevamente, sentí el peso de una responsabilidad tan grande que nunca se me ha olvidado, ¿ya? Pero bueno, las reacciones son distintas, pero siempre una reacción de felicidad porque es una bendición de Dios. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre el porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cierto? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ¿cierto? Que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Dios, me está diciendo, Dios es humano y está con nosotros. Fíjense que Jesús no es un gran maestro, fue un maestro espectacular, pero no es un gran maestro. No sé si me doy a entender el punto. ¿Ya? No sé si me doy a entender el punto. No es que se diga, en la cultura antigua surgió un hombre y producto de sus estudios, de su reflexión, se transformaba en lo que la gente decía, este es un gran maestro, un hombre que tiene mucha sabiduría, tiene mucha, pero no tenía una sabiduría 100% perfecta, porque es un hombre con errores, ¿cierto? Jesús es un maestro destacado, todo lo que quiera, pero no es un gran maestro. Ya van a entender el punto. Jesús tampoco es un ser angelical que viene a la tierra, no es un ser angelical, sino que como lo dice aquí la palabra, es Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿fue un maestro espectacular? Lo fue. No, yo no lo voy a poner en duda. A tal punto que su método de pedagogía hasta el día de hoy sigue siendo funcionando. Tiempo atrás, yo me acuerdo que me dijeron que leer este libro de liderazgo, este tipo de liderazgo. Me conseguí el texto, lo leí y todo lo que el tipo hablaba, yo esto lo he visto antes. Lo he visto antes y empecé a buscar, claro. No había ninguna, o sea, es lo que Jesús hacía. Y después el sujeto decía, mencionaba levemente a este gran maestro Jesús, pero lo que este señor hacía era simplemente, había analizado el estilo de liderazgo de Jesús y él lo replicaba como algo maravilloso, exitoso. Lo era. Si Jesús fue un líder impresionantemente y hasta el día de hoy, mucho de lo que él hizo lo siguen
se sigue enseñando y los psicólogos cobran mucha plata por decir algo que está aquí en la Biblia. Es decir, ¿quién es Jesús? Es Dios mismo, es Dios mismo y no está en un lugar inalcanzable. ¿De dónde está Jesús? Está con nosotros. Juan, cuando está comenzando ahí su evangelio, ¿cierto? Como dice, en el principio Y el verbo. era el verbo, Y el verbo era con Dios. ¿cierto? Y el verbo era Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. Sí, señor. Nos está diciendo que Jesús Siempre estuvo. no fue creado, ¿cierto? No fue creado, pero existía con el Padre desde el principio, pero tuvo una naturaleza Divino. humana y naturaleza divina. Bueno, en los primeros siglos Sí. discutían y se mataban, porque algunos decían que Jesús nunca había sido humano. Pero ustedes ven en la palabra, Jesús se cansaba, Jesús Comía. comía, Jesús se alegraba, ¿cierto? Dejen a los niños venir a mí. Y cuando están con Lázaro, Jesús lloró, pero no lloró porque él no supiera dónde estaba Lázaro, él sabía dónde estaba Lázaro. Él lloró al ver, se conmovió tanto al ver el dolor que había en la familia. O sea, son características netamente humanas. Sí, sí. Y si hubiese sido invencible, ¿cierto? Cuando le atraviesan la lanza en la cruz, él expira, él muere. Pero aquí nos está diciendo que Jesús está con nosotros. Y ustedes se van a recordar aquí lo siguiente. Ahí en Juan 8, ...58... Jesús está hablando con los judíos y les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué dijeron los judíos más celosos? ¿Estáis locos? Pues si Abraham es nuestro antepasado hace como 1000 años y tú nos estás diciendo que antes que Abraham existiese tú ya estabas. Él es lo que le está diciendo ahí. Es un atributo de Dios que soy eterno. Y para ellos, él les dolió. Y ahí, otro que me interesa mucho, está la luz del mundo. De ahí haberlo anotado, pero casi que lo anoté, es Juan 14, ahí está. Juan 14, 5. Juan 14, 4. Jesús les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que me interesa a mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice Jesús. Felipe, en su inocencia, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Felipe lo que está diciendo, está reflejando el anhelo de todo ser humano. ¿Cuál es? Me gustaría ver con estos ojos a Dios. Yo me acuerdo que cuando pequeño decía yo: qué fácil sería si de repente Dios se mostrara, ¿cierto? Y estamos influenciados por las películas que nos mostraban a los dioses griegos, ¿cierto? Los dos dioses griegos eran todos jóvenes, musculosos, encachados, ¿cierto? Como que influenciados. Nos gustaría ver eso, para creer, ¿cierto? Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros
si no me has conocido, Felipe, chuta. Felipe tenía que haber pensado, bueno, yo creo que no se lo olvidó nunca. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no se refería tan solo al hecho de ver a una persona física. ¿Qué es lo que había hecho Jesús durante estos 3 años que habían estado con él? Claro. Había sanado enfermos, Sí, señor. ¿cierto? Había sanado enfermos, venían leprosos, que la lepra en esa época era una condena de muerte, tanto física como social, porque el leproso quedaba destruido. Ellos habían visto que Jesús había sanado leprosos. Habían visto que había personas ciegas, Había purificado más que todo. Eso. de todo, y habían visto que Jesús a ciegos los había hecho ver, ¿cierto? Había visto que a los cojos los había hecho andar. Habían visto que había gente que estaba con fiebre, con enfermedades, se recuperaban. Habían visto. Habían visto Sí. Que que no seguía las al Lázaro, al tal Lázaro, que murió y estuvo 2 días encerrado, había resucitado. Gente, muchos dicen, oye, pero ¿por qué no entrevistaron a Lázaro? Oye, Lázaro, ¿qué pasa después de muerte? Cuéntanos. A lo mejor Lázaro le contó a un par de amigos, esto es lo que pasó, y los amigos, ¿cierto? No habían periodistas. Habían visto que Jesús, aparte de hacer esto, había dominado El la mar. naturaleza. Unas tremendas olas en un lago. Cálmate, y el mar se tranquilizó. Habían visto que Jesús tiene las redes ahí, hoy se llenó de peces. O sea, habían visto el amor de Jesús. Habían visto la misericordia que tenía Jesús. Habían visto la empatía de Jesús, de que hablaba con cualquiera. No le importaba la clase social, no le importaba la condición, sino que a todos, por así decirlo, les daba una mano y te voy a ayudar. Habían visto que, oye, condena a esta mujer. Él les dijo, a ver, ya porque este libro me caga, que yo la primera piedra y todos. O sea, ¿qué es lo que habían visto? Amor, misericordia, acompañamiento, orientación, consejos. Compartía, pero eso era igual, compartía. Y eso es lo que es Dios. Eso es lo que es Dios. Nosotros cuando decimos, oye, Dios es amor, pero muéstrame eso. Bueno, vamos a ver. Leamos los evangelios y te vas a dar cuenta dónde está el amor de Dios. Y la Biblia dice, la palabra dice que nosotros tenemos que ser un reflejo de Cristo. Sí, señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Lo que se espera de nosotros es que también tengamos amor por el prójimo, ¿cierto? Juan después lo dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. O sea, tenemos que demostrar amor, tenemos que demostrar misericordia, tenemos que demostrar la capacidad de escuchar. Y si Dios le ha dado a alguno, ¿cierto?, el poder, el don de la sanidad, a lo mejor va a realizar ese milagro de la sanidad. Entonces, cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, ¿estaba mintiendo la palabra? No, no, y Jesús lo dice, tanto tiempo, tantos años conmigo, Dios está con nosotros, y lo hemos visto, lo hemos visto. Incluso después Pablo, cuando escribe una de sus cartas, les dice, en Jesús habita la plenitud de Dios. Y esa es una palabra muy hermosa, ¿no es cierto? Está pleno, está pleno. Si yo tuviera aquí un vaso y trato de llenarlo, si yo le lleno a 3/4, ustedes me van a decir, ¿está pleno? Ustedes me van a decir, no. Pero si yo le echo hasta que empiece a salir por los costados, ustedes me van a decir ahí, está lleno, está al 200%, no, está excedido. Eso es la plenitud. En él estaba la plenitud. Entonces, Dios
con nosotros. La Navidad me recuerda que Jesús está con nosotros. Y cuando dice nosotros, está disponible para todos. Solamente que algunos dicen, no, no me interesa. Y otros decimos, sí, me interesa. Quiero que mi vida sea una vida especial, una vida en la cual estoy acompañado. Jesús también es esperanza. Y es la mayor esperanza de todos, ¿cierto? Esperanza es cuando nosotros decimos, oye, yo me gustaría y estoy confiado en que esto va a pasar. Si yo me paro aquí en la esquina y digo, no, voy a esperar la micro 404, todos dirían, está loco, hermano, por aquí no pasa esta micro, pasa uno, pero creo que en la I se lo sigue, no sé ni para dónde va. Entonces todos dirían, está perdido. Pero si yo me voy un par de cuadras más allá, y llego a la avenida Pajarito y me paro y digo yo, aquí va a pasar una micro, todos me dirían, él tiene una esperanza cierta, porque va a pasar la micro. Bueno, eso es lo que pasa con nuestra vida. Jesús es esperanza. La esperanza de que hay vida después de la muerte. Jesús mismo lo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros tenemos esa Esperanza. ¿la tenemos? Sí. ¿No es cierto? Pero hay personas en este mundo que piensan que son simplemente un ser orgánico y que cuando mueran no pasa absolutamente nada. Años atrás le preguntaron como anécdota a un señor que por qué creía, si creía o no creía en Dios. Entonces le dijo, yo creo. ¿Y por qué? Mira, yo podría vivir mi vida, yo no sé si voy a vivir 60, 70 años, pero dame 80 años. Si quieres vivo 80 años, y yo sé que voy a morir, y muero, y si no hay Dios, bueno, no pasó nada. Viví mis 80 años y no pasó absolutamente nada. Pero resulta que si vivo 80 años haciendo lo que yo quiera, y muero, y descubro después de la muerte que hay un Dios y hay cielo e infierno, voy a estar una eternidad sufriendo versus los 80 años que estuve aquí. Pero si yo creo en Dios y acepto a Cristo, voy a estar una eternidad disfrutando algo realmente hermoso. Entonces, sí, prefiero creer en Dios. Es una persona bien y todos quedaron así como pensando, como que tiene lógica lo que este caballero está diciendo, ¿ya? La palabra nos enseña, si ustedes van ahí al Apocalipsis, que llegará un momento en que no habrá más lágrimas ni dolor por la muerte. Y está profetizado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que algún día la muerte ya no va a tener dominio, de que hay algo hermoso que nos está esperando. Entonces, cuando Él viene a nosotros, nos viene a decir, hay esperanza para ustedes. Una esperanza cierta. Y recuerden que el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vana es nuestra fe y seríamos los más dignos de misericordia y conmiseración. Pero nuestra esperanza es verdadera. Y Pedro también dice en su mensaje que hemos sido llamados a una esperanza cierta. Una esperanza cierta. Entonces, cuando Él viene con nosotros, o sea, cuando Él viene a nosotros, nos está diciendo, yo en persona vengo a buscarlos. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Emmanuel, Dios con nosotros. Ya. Entonces, cuando yo, nos estamos acercando ya al tema de la parte, cuando yo digo, me gusta vivir con Jesús, porque nosotros decimos, ¿sabes qué? Me gusta vivir con Jesús, porque hay gente que no vive con Jesús. Hay gente que no vive con Jesús, no tiene esperanza
la vida es difícil, no saben por qué se levanta. Y todos hemos conocido casos en los cuales realmente despiertan y no quieren y ven todo negro, todo negro. Hay personas que viven en una profunda depresión. Eso no quiere decir que nosotros de repente no nos podemos sentir un poco afectados por situaciones. Nos vamos a sentir afectados. Yo sería mentiroso si les dijera a ustedes nunca les va a pasar nada. Sería mentiroso. Sería mentiroso si les dijéramos, ¿sabes qué? Ustedes nunca van a tener de repente un momento en que van a sentir que todo es difícil. Efectivamente va a pasar, es verdad. Pero la diferencia está en que yo tengo a Jesús conmigo. Y yo tengo la posibilidad de hablar con Él. ¿Cómo voy a hablar con Él? Que dice alguien, bueno, yo me puedo sentar a orar con el Señor Jesús. Ahí tienes que ir a algún lugar especial, tienes que hacer alguna peregrinación. Hoy día hasta ahora hay muchas personas que van por la carretera caminando, tomando agua, pensando que con lo que están haciendo Dios los va a perdonar. Están terriblemente equivocados. Y Satanás les confirma que lo que hacen bien. Y lo más terrible es que cuando falta una cuadra, se tiran al suelo y voy a llegar de rodillas para llegar acá. Y lo hacen. Y salieron de la casa enojados porque la semana pasada se pegaron una curadera, le pegaron a la señora, el niño se enojó con ellos, no han pagado las cuestiones, hicieron todo eso. Pero hoy día van a ir, ya, estoy perdonado, pero cuando llegan a la casa, la familia sigue enojada porque cuando estuvo curado le pegó a los niños, la ex está indignada con él porque no ha pagado la pensión, el jefe anda enojado y todos se dan cuenta que todo sigue igual y él, esa tranquilidad que nosotros tenía listo, no. Tú puedes hablar con Jesús todos los días y de todo lo que te ocupa, de lo que te podríamos decir te preocupa, te aflige, y Él te va a dar solución. Y lo que es más, tenemos la bendición, porque aquí no hay nadie que tenga que ocupar el sistema Braille que lo ocupan los ciegos. Sí. Porque ustedes tienen su vista no tan perfecta, ¿no es cierto? Pero algún día la van a tener perfecta, ¿cierto? Y puedo leer su palabra y de repente a veces estoy preocupado, pero voy, me siento, abro la Biblia en ese versículo que siempre me ha gustado, lo vuelvo a leer y siento una seguridad impresionante. Y digo, de repente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Incluso dice, cuando halle valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo y tú lees eso y te sientes tranquilo. Te puedes sentir tranquilo. Y yo siempre le digo ya cuando la gente reclama, oye, cambia esto que estáis viviendo ahora y piensa que estáis con tu hijo en una sala de emergencia y tú lo estás esperando afuera sentado. Y tu hijo está adentro grave y tú estás en la sala de espera. No, eso no me gustaría. Bueno, en este minuto, le digo yo, en este preciso minuto, si fuéramos una sala de emergencia, hay gente que está terriblemente angustiada porque están viviendo eso y tú no lo estás viviendo. Y quedan pensando y dicen, en realidad. Pero ¿sabe qué? Hay personas que han vivido eso y están tranquilas porque saben que el Señor va a obrar. Incluso sabemos que si la decisión del Señor es llevárselo, sabemos que lo vamos a volver a ver. Tenemos esa confianza. Entonces, cuando Jesús me permite aprender de Él, recibir de Él su consuelo, escuchar sus palabras, tener una relación con Él, yo voy aprendiendo a conocerlo y empiezo a amarlo porque digo, realmente
Jesús es maravilloso. Y eso es una esperanza que yo tengo, una esperanza que yo tengo. Juan 14, ¿no es cierto?, del 6 al 9 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociesen también a mi Padre, conoceríais desde ahora, me conocéis y le habéis visto. Tengo esa esperanza. ¿Ustedes la tienen? Amén. Amén, ¿cierto? Y si no la tengo, la puedo tener. Está disponible. ¿Y todo eso con qué comienza? Con Señor. la Navidad, donde Dios está comenzando su plan para salvarme a mí, para darme esperanza, para darme la luz que guía mi vida, para darme las certezas que yo necesito. Y nosotros sabemos que nuestra vida es finita, algún día se va a acabar. Pero ¿sabes qué? Yo sé que es, como dice por ahí el Chavo, es para mejor. Es para mejor. ¿Cierto? Es para mejor. Señor. Gracias a Dios por su Hijo Jesús. Amén. Y la Navidad me trae todas estas bendiciones. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a seguir reforzando otras verdades.